Hola chicos, el tema de hoy es estructuras de decisión y las estructuras de decisión se manejan con un if. En este caso ahora sí vamos a ver todo lo que puede abarcar una estructura de decisión, los diferentes casos y cómo se puede relacionar hasta ahorita los temas ya vistos. La estructura de decisión básicamente radica es que va a haber un if. Vamos a tener ahora sí una variable evaluar, una variable. Va a estar sometida aquí a una especie de criterio y aquí este es contra lo que se va a evaluar. Contra evaluar. Y ahora sí, nuestro primer caso de if es que vamos a tener un if y vamos a tener un end. ¿Cómo va a funcionar esto de aquí? Cuando se hace una toma de decisión se evalúa un criterio. Si cumple esa condición, se hace inmediatamente lo que se tenga ahora sí después del código. Que prácticamente esto sería de aquí. Si se cumple, se va a hacer esto de aquí. Todo lo que tengamos ahora sí inmediatamente después de nuestro if. Y nuestro primer caso de if puede quedar así. Si se cumple, va a pasar aquí ahora sí a la zona verde y va a ejecutar todo eso. Si no se cumple, únicamente ignora ahora sí la parte de verde y pues sigue con el programa. Esa sería la primera condición, ahora sí la idea de if. Entonces vamos a tener siendo la idea de si se cumple o si no se cumple. Y de ahí pues va a radicar ahora sí toda la lógica para los demás if. El segundo if puede ser de esta manera. Y igual vamos a tener nuestra variable, vamos a tener un criterio de evaluación y contra lo que se va a evaluar. Contra evaluar. Si se cumple va a ocurrir la misma zona que aquí. Se va a ejecutar una serie de instrucciones que estén inmediatamente aquí. Pero podemos hacer ahora el siguiente cambio. Podemos colocar un else. Y en este caso, si no se cumplen las condiciones, se van a evaluar otras aquí. Y ahora sí terminaría nuestro código. La diferencia de nuestro primer if aquí al segundo es que radica que en este caso si la condición no se cumplía en el primero, no se iba a hacer nada, simplemente podríamos decir que se ignoraba esa instrucción y seguía ahora sí con su código. En el segundo caso, si se hace la primera condición, va a ocurrir una cosa, bueno, si se cumple, se hace la opción que está marcada en verde. Y si no se cumple, entonces ahora sí indicamos qué va a hacer si no se cumple en la condición. En el primero no indicamos nada, entonces prácticamente seguía ahora sí, con el resto del código. Y en la segunda opción nosotros sí marcamos qué va a pasar si no se cumple. Las instrucciones que ocurren si se cumple o si no se cumple son muy variadas, puede poner lo que ustedes quieran. Y prácticamente ahora sí estamos cumpliendo esta regla si se cumple o si no se cumple. La tercera opción es ahora sí, yo lo llamaría como un if de múltiples casos, porque en el primer if tenemos solamente una opción. En el segundo if vamos a tener una segunda opción. Bueno, dos opciones. La primera si se cumple, la segunda si no. Y mi tercer if es el que va a seguir con la idea del if. Vamos a tener mi variable, vamos a tener mi criterio de evaluación y vamos a tener mi contra qué se evalúa. En este caso, aquí podemos tener esta especie de escritura, el if, y vamos a colocar nuevamente mi variable y ahora un nuevo criterio de evaluación. Voy a dejarle aquí contra qué se va a evaluar o criterio de evaluación. Si no se cumple, puedo agregar otro else if y otra vez mi variable y un criterio de evaluación. Y criterio de evaluación. Y yo puedo ir añadiendo tantos else if como yo quiera. Y puedo cerrar con un else o puedo cerrar con un end. Dejaré ahí else y el end. Este else puede ser opcional. Y ahora sí, entonces ya no estamos teniendo aquí solamente dos opciones. Aquí puede haber,
Aquí puede existir una opción. Acá abajo puede existir una segunda opción. Y aquí puede ser una tercera opción. Entonces prácticamente un else if nos va a dar la oportunidad de tener tantas opciones como nosotros querramos. Y pues ahora sí la prioridad va a ir así como en la forma que nosotros la escribamos. Primero va a evaluar esta y si no se cumple entonces se evalúa esta y si no se cumple entonces se evalúa esta. Y pueden ocurrir dos cosas, ya sea que caiga en una de estas opciones y ya dependiendo de un caso solo va a ser una opción. Nunca hace dos o más, nada más hace uno. O hace la opción que está en verde, o hace la opción que está en azul, o hace la opción que está en amarillo, o hace la opción que está en rojo. Ese es el primer caso, puede ser una de las opciones, o incluso puede hacer que no haga ninguna de ellas, ya que ahora sí ningún criterio cumplió la condición para que se realizara una opción. Entonces, ahora sí, a grandes rasgos, estos son los tres if. Un if con una sola opción, un if con dos opciones o un if con múltiples opciones. La forma de escribirlos es que la primera opción es un if y un end únicamente. Un if de dos opciones es un if o es un else. Ojito, ojito, que aquí prácticamente no tiene un if. Esta de aquí no va. Nada más únicamente y a secas solo va un else. Ahora sí, solo esto de aquí, else, sin el if. Y pues mi tercera opción es un if de múltiples opciones. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Criterios de evaluación. Y eso creo que al menos si los han visto alguna vez, que es cuando se utiliza que si es el mayor que. Los pondré acá en un costado y les pondré nombres. Este sería el mayor que. Este sería el menor que. Este si son igual a. Y este de aquí es diferente a. Ahí. Diferente a. Y prácticamente de este de aquí puede existir una combinación que sea mayor o igual o igual. Y este de aquí puede ser menor o igual. Entonces, ahora sí prácticamente estamos teniendo uno, 2, 3, 4, 5, 6 posibles criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación funcionan prácticamente, todos siguen la misma nomenclatura. En un primer lado voy a poner mi variable. En el segundo puedo poner mi criterio, por ejemplo, si es menor o igual. Y ahora sí, mi criterio de evaluación contra qué se va a evaluar. Por ejemplo, que si es menor a 10. Si yo sé que aquí arribita, por ejemplo, que mi variable vale 5, si 5 es menor o igual, entonces estaría cumpliendo la condición. Podría decirse que sí. 5 es menor o igual a 10, sí. Y podríamos hacer lo que tengamos aquí inmediatamente. Y en caso puede que no, un else. Entonces haríamos la parte en la que no se cumpliría la condición, pero ya o hace una o hace la otra, nunca va a hacer las dos al mismo tiempo. Y en caso, pues existen también que pues no cumple ninguna de las, pues el primero que no cumple la condición. Si fuéramos ahora sí el primer caso que teníamos ahora sí, anotaré ahora sí digamos, manera correcta del if. Que inicia ahora sí, if, que si variable es menor o igual a 10 y un end. Si se cumple en este caso como es 5, pues prácticamente sí sería. Si mi variable no fuera 5, fuera, no sé, 20.
Entonces, variable es menor o igual a 10, 20 es menor o igual a 10, no, 20 no es menor, es mayor. Entonces prácticamente ignoraría ahora sí mi if y seguiría con la parte de mi código. Si yo quiero que haga algo cuando esa condición no se cumple, entonces ahora aquí ya no colocaría un end, colocaría un else. Y entonces ahora sí, prácticamente en lugar de hacer aquí la parte del sí, haría la parte del no, ya que 20 no cumple la condición de que sea menor a 10. Entonces ahora sí, haría toda mi serie de instrucciones que tuviera aquí en mi else y ahora sí seguiría después con mi código. Ahorita podemos tener criterios de números, también se pueden evaluar textos y pues ahorita vamos primero con números. Veamos primero estos dos casos y vamos ahora sí a ir aquí a MATLAB y ahorita vemos un caso en donde sería una opción múltiple. Abriré mi editor y mis reglas base, clear y clc. Mi número puedo dejarlo que se lo pida al usuario para hacer este código más interesante. N de número es igual a input. Los nombres de las variables pueden ser como ustedes quieran. En este caso yo dejo nombres que sean similares. Bueno, siglas de los nombres similares. Número, pues empieza con N, le dejaré número nada más. Y le digo al usuario, ingreso número. Dos puntitos, dejan el espacio y punto y coma. Y entonces ahora sí puedo citar mi sintaxis de mi if si n es menor o igual a 10, puedo poner simplemente una impresión de mensaje. El número es menor a 10. Y puedo hacer este primer caso, nada más ahora sí tiene un if y un end. Nada más podríamos decir que en este entonces lo programamos que solo tiene una opción. Guardaré mi código como toma decisión. Y se empieza a ejecutar mi código. Lo que aquí como dejé que una instrucción que me pidiera un número, sale aquí el texto, ingreso número. En este caso, si se me antoja, puedo empezar con 5. Y ahora sí, cuando llega a esta parte, n se carga con el valor de 5. Lo podemos ver aquí en el workspace. Y pregunta en el if, ¿5 es menor o igual a 10? Pues sí, 5 es menor o igual a 10. Y entonces sale este mensaje. El número es menor a 10. Si yo coloco un 10, ¿qué pasará? Coloco 10 y sale esto de aquí. El número es menor a 10. ¿Esto por qué ocurre? Por este simple hecho de aquí. Como dejamos que sea menor o igual, prácticamente la frontera la toca como 10. Podemos hacer un dibujito aquí en la pizarra digital. Abriré otra pizarra. Y podemos hacer como una especie de gráfica. Aquí vamos a tener números para acá, vamos a tener números para acá también. Y podemos dejar esta línea que esté aquí un 10. ¿Qué pasa cuando nosotros digamos que aquí sea 0, que vaya para 0 y que acá vaya para el infinito? Puede ser 10, 100, 1000, millón, no sabemos, no se detiene. Cuando nosotros indicamos que sea, ay, ese es mayor, menor o igual a 10, básicamente nuestro if va a contar todos los números que tengamos hasta acá, o sea que sean menores a 10, pero incluso también va a tocar ahora sí el 10. Y exactamente se va a detener hasta aquí en 10 exactos. Si aquí ya fuera 10.1, entonces ya no sería menor o igual a 10, porque justamente aquí mi criterio de evaluación se va a tener hasta 10. Por este simple hecho de aquí.
Y entonces cuando yo coloque 10 me va a decir que sí es verdadero, porque es menor o igual a 10, o sea, exactamente se va a detener aquí en 10 y ahí deja de con. Hasta ahí es el criterio para que las cosas sean afirmativas. Ocurriría un caso similar si, ahora sí, si trabajáramos con si es mayor o igual a 10. Si trabajamos con que si es mayor o igual a 10, recordar que el piquito de la flecha indica dónde es el menor. Si está atrás, entonces indica si es mayor o igual a 10. Si quieren para que sea más legible, coloco uno B. Entonces, si es mayor o igual a 10, este punto va a tomar ahora sí todo lo que esté después de 10, todo lo que sea ahora sí mayor a 10, pero por ese igual que tiene, va a colocar aquí también el 10. Y entonces empieza a contar desde 10 exactos y en adelante. Si escribe, no sé, y que esté 9.99, esto ya se va a ser considerado como falso, porque tiene que ser mayor o exactamente igual a 10. Entonces ahora sí, todo lo que pegue de 10 en adelante va a ser ahora sí mi sentencia verdadera. ¿Cómo yo descartaría eso? Ya habíamos aclarado que este es como una combinación, porque estamos indicando un mayor y estamos colocando un igual. La sintaxis sencilla de esto es que sea únicamente así, si es mayor a 10. ¿Y qué va a pasar aquí? Entonces ya no toma el valor de 10, borrar esto de aquí y ahorita lo relleno otra vez. Ay. Entonces prácticamente mi contador ahora empieza a correr, digamos, desde aquí. No va a contar desde 10, solamente va a contar de 10.001 en adelante, pero 10 no. Si yo escribo un 10, me va a salir que la condición es falsa porque no está considerando al 10, está considerando números mayores al 10. Y la lógica seguiría para un caso contrario. Borrar esto de aquí. Y como en rojo ya no lo puedo borrar, se lo dejo. Nada más voy a cambiar el colorcito. Si yo escribiera que sea menor a 10, entonces va a contar todos los números que sean menores a 10, pero no el 10. Y entonces se va a quedar así. Digamos, si tuviéramos una opción múltiple que en mi primer caso me diga pues así mi variable que sea menor a 10 y no sé, mi variable en el rojo que sea mayor a 10. A veces hay que tener cuidado con esto, porque si yo dejo exactamente ahora sí en un if else, lo pondré de negro, puedo dejarle así en un if else if, porque recordemos que pueden ser múltiples casos. Si yo pongo en un primer caso que sea esto y otro caso que sea esto, si el usuario pone un 10, mi programa no le va a hacer caso, porque ni va a ser, estoy indicando en la primera sentencia que números que sean menores de 10, que es la verde, y en la segunda que sean mayores de 10, que es la rojita. Entonces prácticamente, ¿y el 10 quién lo está contando? En ninguna de estas los estoy considerando. Y por tanto no va a ser, ni va a pasar cuando sean menores a 10, pues 10 no es menor a 10, 10 es igual a 10. Y en el segundo caso, 10 que variables sean mayores a 10, 10 es mayor que 10, no, pues sigue siendo 10 es igual a 10. Entonces, si yo coloco esto, ahora sí, ningún criterio me va a considerar a mi 10. Y si tengo un usuario bien astuto y pone exactamente 10, entonces no, es ahí cuando puede caer que no haga ningún caso. Entonces, ahora sí, cuando se estén viendo fronteras, prácticamente estamos evaluando números, hay que revisar si tenemos la necesidad de que toque el número exacto o de que no. De que no, pues es que sean menores a 10 o que sean mayores a 10. Si que va a tocar, entonces uno de los dos tiene que tocar, porque tampoco va a ser válido que a los dos yo le ponga que sea menor o igual a 10 o que sea mayor o igual a 10. Porque prácticamente aquí le estoy diciendo que puede ser menor o igual a 10 y entonces va a ser válido. Pero cuando llegue acá también va a decir que si 10
10, mi variable es mayor o igual a 10. Acá dice que también esto es válido. Entonces aquí ya estamos metiéndonos en otro meollo. Entonces ahora sí hay que tener cuidado y revisar un poquito la lectura de quién va a ser ahora sí, quién va a tocar a la variable frontera, que en este caso puede ser 10, quién va a tocar a 10 y quién no. Y pues tal vez mi correcta sintaxis es que en el verde sea menor o igual a 10. Entonces ahora sí, ya va a ser el menor o igual a 10. Y entonces se va a tener hasta 10 exactos. Pero ya cuando sea 10.001, entonces, lo voy a poner con rojito. Que sea 10.00001, entonces esto ya está entrando aquí en el rango rojito. Porque la variable ya es mayor a 10 y entonces ya ahora sí está trabajando ahora sí mi segunda opción en este rango. Pero simplemente hasta acá cuando llegue a 10 se va a quedar en mi primer término y ahora sí ya estoy separando quién se va a encargar de todos los números. Y pues el primer criterio toca la frontera de 10. Y el segundo ya dijo que es de mayores a 10. Entonces ahora sí aquí ya no me meto en problemas y ya si el usuario pone 10, pues va a caer en el verde. Si pone 10.001, pues ya cae en la opción roja. Entonces hay que tener ahora sí cuidado con mis fronteras. Y entonces, ¿qué seguiría acá? Si ya vi lo de las fronteras, prácticamente aquí en mi código, tendría que poner que nada más que sea menor. Ya vamos a ver qué dice MATLAB. Si yo coloco 10, no pasó nada, porque prácticamente, ¿cómo se llama? Pues pregunta MATLAB, ¿10 es menor a 10? Pues no, 10 no es menor a 10, y entonces no hace nada. Vamos a ver otro, vamos a añadirle un else. Y entonces es lo que mencionaba hace rato. Si no es menor a 10, si yo le puedo dejar así simplemente secasdis, el número es mayor a 10. Y entonces aquí puedo correr esto así. Ingreso números, si yo pongo 5, me dice que el número es menor a 10. Si yo pongo un 15, me dice que el número es mayor a 10. Ahí todo bien. ¿Y qué pasará si yo le pongo 10? 10. El número es mayor a 10. Ay, 10 es mayor a 10. Pues no, 10 no es mayor. Y es porque prácticamente MATLAB está considerando el caso aquí que si no es menor, entonces pues es mayor. Y entonces para que tengamos ahora sí ya un censado correcto, tendríamos que colocar tres casos, porque el número puede ser menor a 10, el número puede ser mayor a 10, o exactamente el número puede ser 10 exactos. Por eso ahora sí, ahorita estamos viendo cómo tocaríamos fronteras y cómo tocaríamos tres casos. Y ahorita ya podemos ver ahora sí un ejemplo donde se nos pregunte o no. Entonces, ahorita lo que quería tocar eso, porque este simple ejemplo de el 10 toca todos los tres casos. Puedo poner un else if, que mi número sea igual a 10, y aquí entraría un this, y pondría el número es 10. Y en dado caso que no, puedo dejar simplemente secas esto. ¿Y qué pasa aquí? Ya tengo tres casos. Aquí hay un caso, aquí hay un segundo caso y acá hay un tercer caso. Entonces ahora sí está preguntando, si el número es menor a 10, pues puede ser que el número es menor a 10. Si el número es exactamente igual a 10, el número es 10. Y si no es ni menor ni igual, pues que la opción que nos queda, pues que sea mayor, porque ya preguntamos si fue menor, ya preguntamos si fue exactamente igual a 10, y como no fueron ninguna de esas otras dos, pues entonces lo único que nos queda es que sea mayor a 10. Y se imprimiría ahora sí simplemente este mensaje. Ingreso número, vuelvo a hacer mis pruebas, 5, me dice que el número es menor a 10. Ingreso un 15, me dice que el número es mayor a 10. Y ahora sí se va aquí
va directamente al tercer caso. Y si yo pongo exactamente 10, el número es 10. Entonces ahora sí, prácticamente al hacer un if, antes de llegar a empezar a escribir, a emocionarse y todo, habría que evaluar pues cuáles son mis posibles casos que tengo. En este caso, como son números, pues que sea, mi caso era que puede ser menor a 10. Mi caso es que puede ser exactamente 10, o si no, que mi caso sea, pues que es mayor de 10. Tengo tres casos nada más. Y entonces, si me pide un criterio exacto, pues tendré que considerar todos mis casos. Y hay veces que es así, hay veces que en mi examen me dice, en los exámenes generalmente vienen que pagar impuestos o que pagar salarios, o que dependiendo de cuántos años, pues eso se le va a dar el aumento, o que si, no sé, ya les dan las condiciones. Y pues habrá que a veces tener un poquito de suerte para que ya nos dé las condiciones exactas, porque sí hay veces que dejan las condiciones muy al aire y eso puede ser un problema. Bueno, ahorita esto fue ahora sí con evaluación con puros números. Utilizamos tres criterios, que sea menor, que sea igual, y pues en ELS quedó que sea mayor. No había necesidad de que pusiera esto, que alguien me podría decir, yo puedo poner esto, el if que n sea mayor a 10. Esto pues sería correcto. Y si lo checamos, puedo poner un 15. Me dice el número es mayor a 10. Pero pues esto se puede, ahora sí, esta parte de el else if y con una nueva condición se puede omitir. ¿Por qué? Porque aquí en este caso ya agotamos nuestros dos casos anteriores, que sea menor a 10 o que sea igual. Y entonces, pues únicamente si no fueron esos dos, únicamente nos quedaría esa condición. Y entonces ya no hay necesidad de escribirle aquí exactamente cuál sea esa condición. Si son desconfianzudos, pues adelante, no hay problema. No toma 2 horas escribir eso. Son 6 líneas, 6 letras nada más para escribir, entonces está rápido. Pero pues si ya agotaron todos sus casos y no hay más opción, pues únicamente se puede quedar con un else. Entonces entré aquí primero un if, un else if para plantear el segundo caso, y si no fue ni el primero ni el segundo, pues nos va a quedar únicamente el tercer caso. Y entonces ahora sí se ahorran líneas, o si no quieren pueden escribirlo completo. Ahora sí, no hay ningún problema con eso. Lo dejaré, lo corté, no. Ahí sí lo dejaré. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo sería con letras. Con letras ocurre algo interesante. Y digo con letras porque puede hacer el criterio el siguiente. Voy a abrir tantito la pizarra y dejaré el de los números aquí arriba. Entonces puedo poner aquí evaluación de letras. La evaluación de letras va a seguir de la misma estructura. Va a requerir un if, y ya sea que tenga un else, o puede tener un else if y su end. Esto ahora sí, el if y el end, pues sí, son de fuerzas, pero ya sea puede ser un else o puede ser un else if. No hay problema, nada más que recordar que cuando es el else if hay que poner otra vez mi criterio de evaluación. Bueno, vamos a ir con letras. Para evaluar letras vamos a utilizar esta función strcmp. Vamos a abrir paréntesis entre apóstrofes. Vamos a poner la palabra que espero. Cierro mi apóstrofe, coloco una coma y coloco mi variable donde está esa letra. Si esto se cumple, va a caer así en la condición que sí, y digamos puedo dejar seca simplemente que nada más tengo un else. Y si no se cumple, va a ser es la parte en la que no se cumple y termina mi if. Ahora sí, vuelvo a repetir. Utilizaré esta función strcmp. Adentro voy a colocar, no tengo azul, no tengo morado, perdón, porque en esto en MATLAB se pinta de moradito.
la palabra que yo espero obtener y adelante la variable donde está guardada. La palabra va, aquí lo resaltaré otra vez, va en apóstrofes y se coloca una coma para separar así la palabra y la variable. ¿Esto qué va a pasar? Tiene que estar la palabra escrita tal cual como yo la voy a poner aquí. Por ejemplo, que le pregunto al usuario que si quiere que le convierta una temperatura y pues que me diga que sí. Si el usuario escribe así, yo tengo que tener aquí mismo la palabra sí. Si el usuario lo escribe con minúscula, aquí yo también la tengo que poner en minúscula. Porque si él la puso en mayúscula y yo aquí la tengo guardada en minúscula, esto va a decir que el usuario no quiso. Entonces prácticamente uno engorroso es que la palabra esté tal cual escrita o que esté escrita correctamente para que mi criterio de evaluación funcione. Puedo hacer acá un ejemplo y abriré ahora sí un nuevo archivo. Clear CLC de cajón y se me ocurre iniciar con una bienvenida. Bueno, indicarle que es este programa. Programa que suma dos números. Y entonces puedo preguntarle aquí al usuario. Puedo preguntarle, en este caso, como voy a requerir una, ¿cómo se llama? Una, guardar la palabra que me diga que sí o que no, tengo que indicarle, aquí guardar en una variable texto para preguntar al usuario si quiere que lo haga el programa. Y puedo poner así, como ejemplo ahorita, pregunta, voy a pedir texto, coloco un input, coloco mis apóstrofes, le puedo decir, ¿deseas sumar dos números? Y que me escribe sí, que me escriba sí o que me escriba no. Y dejo un espacio y que me espero su respuesta. Y ahora sí, que ojo piojo que me brinqué aquí, que no le puse la coma y la apóstrofe es S, porque voy a recibir texto. Entonces, si gustan, puedo checar esta parte de aquí nada más. Toma de decisión y puedo ponerle aquí letras. Y me dice programa que desea sumar dos números, que ese es el texto que hice con impresión de acá. Y me dice pregunta, input, ¿desea sumar dos números? Sí, no. En este caso yo estaría escribiendo ya sea sí. Y si yo escribo sí, aquí en la variable pregunta se guarda un sí. En palabras y está entre apóstrofes. Si yo ejecuto y le digo que no, ahora se guarda ese valor del texto aquí. Entonces, ahora sí, ya tengo aquí mi respuesta. Sí, y le pondré un guioncito. Sí o no. Nada más para separar. Luego, ahora sí, puedo colocar mi if. Coloco mi palabra clave que me va a ayudar a evaluar texto. strcmp, paréntesis, y puedo poner ahora sí, sí, coma, y mi variable donde está eso. En esta es el texto que yo espero tener. Y ese texto le voy a indicar en qué variable está guardado. Y le pregunto si en este caso es afirmativo, puedo decirle A y que sea input. Ingresa el primer número, mi punto y coma porque es una variable. B, le digo input. Ingresa el segundo número, mi punto y coma porque es una variable. Y entonces puedo aquí hacer que mi variable C sea la suma de A más B. Y porque soy mamón, ahora voy a utilizar un fprintf en lugar de un disp. Y lo voy a hacer de una manera bonita. Voy a utilizar un %i más %i es igual a %i. Y mi diagonal n porque mi fprintf no tiene salto de línea. ¿Para qué recordamos que era un %i?
para insertar una variable. En este caso, como había dicho que iba a ser mamón, voy a sustituir aquí el número A, aquí voy a sustituir el número B y aquí voy a sustituir el número C, que el número C fue la suma de estos dos, que lo tengo aquí arribita. Y entonces salgo de mis apóstrofes, coloco una coma, escribo la variable A, que se va a sustituir aquí, coma, escribo la variable B, y esa se va a sustituir aquí, y coma, escribo la variable C, y esa se va a sustituir aquí. Ahora sí, en el orden que yo anote aquí mis variables, es en el orden que se van a ir sustituyendo acá de este otro lado. Y en este caso, esta fue prácticamente estas 4 líneas. Fue para hacer la parte si quería que le sumara un número. Si quería que no, puedo dejarle simplemente un mensaje de despedida. Programa terminado. Porque no va a hacer nada. Si no quiere que le sume los números, no le voy a preguntar números. Es como, ¿qué pedo? No quería sumar números y de todos modos me terminaste pidiendo números. Entonces, si no quiere que le sume, en este caso es mi else, nada más le diré programa terminado y ahora sí puedo terminar mi if. Y si se dan cuenta, como hace rato no tenía escrito el end del if, aquí aparece subrayado y aquí aparece el signo de peligro. ¿Qué es eso que no han colocado en donde, no han indicado en dónde termina el if? Entonces ahora sí con un end ya termina esta simbología de aquí y puedo checar esto de aquí. Puedo ejecutar, le digo si quiero sumar dos números, le digo que sí. Como lo escribí tal cual aquí, este sí, con el que estoy esperando acá, sí me lo hizo. Sí me consideró que escribí la palabra exactamente tal cual. Y entonces ahora sí empieza a hacer la parte del caso que me dice que sí. Y en ti ahora sí está pidiendo el número A, que dice ingresa el primer número. 5. Ingresa el segundo número. 10. Y esto es lo que les digo que a mí me gusta más F'F porque te da más formato. Y ahora sí, pues como dije iba a ser mamón, prácticamente se hizo la suma aquí, 5 más 10 igual a 15. Nada más es pura presentación, porque en sí la suma verdadera está acá. No se me vayan a confundir que aquí se están sumando. No, que si tiene la finta, esto nada más lo imprimimos por presentación. Pero la suma ahora sí, la verdadera suma, aquí está, en esta línea en una variable que la variable c va a ser igual a más b. Si puedo ejecutarlo, puede hacer los números que yo quiera, escribir un número random, otro número random, y es lo que les digo, prácticamente este número de aquí es exactamente el mismo que está acá, este número que está aquí es el mismo que está acá, y pues la suma da, me imagino que un número bestial. Entonces, ahora sí, ese es lo que les digo. Yo pienso que ahora sí, conforme sigamos avanzando, voy a ir puliendo más detalles, porque ahorita voy a hacer varias cosas. ¿Qué hubiese pasado si el usuario pues, hubiese escrito sí en minúsculas? Hay una sola respuesta. Hubiera dicho el programa que no. ¿Por qué? Si yo le digo que sí, pero con minúsculas, me dice programa terminado y tú te quedarías, ay, ¿qué pedo? Si yo le dije que sí. Si el usuario lo hubiese escrito con mayúsculas, sí, también hubiera dicho que no. Programa terminado. ¿Por qué está pasando esto? Porque para que me se ejecute mi programa tiene que estar exactamente así el sí. La primera S mayúscula y la segunda minúscula. Aquí yo puse las dos mayúsculas. Podríamos decir que la I no está cumpliendo el criterio que debe ser minúscula. Puso una I mayúscula y entonces porque no se cumple ese criterio, no se va a ejecutar. Si yo escribo las dos minúsculas y me dice que no, programa terminado, entonces esta, digamos, ahora la que no está cumpliendo es la S, porque la S debe ir en mayúscula, yo la aquí anoté en minúscula. Y por eso, porque no se cumplió el criterio, me dijo que no. Si yo le digo al programa que no, pues va directamente acá. Dice que no, prácticamente no está esperando el sí. Si yo le digo que no, con mayúsculas, pues prácticamente ahora sí, tal cual lo que yo escriba, me va a decir que no se va a ejecutar el programa. Paco. Y dice el programa que no, porque prácticamente él está esperando que yo le escriba un sí para que lo haga. Y cualquier otra cosa que yo escriba, no lo va a hacer.
¿Cómo, cómo podría ampliar horizontes? Y lo digo horizontes porque, digamos, para que el usuario pueda escribir, ya sea sí mayúscula y minúscula, que diga sí con mayúsculas, o diga sí con minúsculas, o uno que sea más güey ponga sí con Z. Entonces, si yo quiero hacer esto, hay una opción que se llaman operaciones lógicas. Y sí, son operaciones lógicas como las que se ven en informática. Podemos trabajar aquí. Y... Ay, te la pluma. Podemos llamarlo así. Operaciones lógicas. Las operaciones lógicas me van a permitir evaluar en una variable dos o más opciones al mismo tiempo. Recordemos que ahorita requerimos poner que sea sí, la S mayúscula y la I minúscula, que sea sí. Ay, esa I mayúscula quedó muy fea. Que sea sí o que sea sí. Prácticamente con cualquiera de estas se cumpliría mi condición, ya sea que lo que repito, que sea la S mayúscula y la I minúscula, las dos mayúsculas o las dos minúsculas. Hay ahora sí operaciones lógicas para hacer esto. Yo creo que mejor hago las operaciones en otra pizarra. Hmm, ahora sí, puedo dejar como operaciones lógicas. ¿Vale? Operaciones lógicas. Y básicamente va a radicar en esto. Vamos a tener una opción de un OR o la opción de un AND. Como su nombre en inglés puede traducirse, puede ser la opción o la opción I. O sea, tal cual. ¿Cuál va a ser la diferencia de estos dos? Es que OR puedo obtener ahora sí una serie de opciones. Las colocaré aquí. Control Z. Puedo tener ahora sí una serie de opciones que se hallan en el if. Y su símbolo, y una vez su símbolo de OR es que son, están marcatextos. Es que son unas rayitas así, entonces va a estar separado por rayitas de este tipo. Entonces, OR, con que una de estas condiciones se cumpla, o así, con que una condición se cumpla, y ya hace ahora sí la parte verdadera. Puede ser que puede ser que esta sí cumple el criterio y estas no. O al revés, que esta sí cumple el criterio y estas dos de acá arriba no. O esta la tercera sí lo cumpla y estas dos no lo cumpla. De todos modos, con que solo una de esas sí la cumpla va a ser la parte verdadera. La diferencia de un AND es que un AND es así. AND es su símbolo así, es esta I, que aparece ahora sí en la tecla 6. A ver si me sale más bonito. Creo que sí, salió mejor. Son dos is juntitas, acá son dos rayitas y esas rayitas a mí salen con la tecla que está a la izquierda del uno. Y en esta voy a tener yo condiciones aquí. Igual puedo manejar que tenga tres condiciones. Y sus símbolos entre esas condiciones van a ser mis is. Ay, ahí quedó feo. Y esta la diferencia va a ser que tienen que cumplirse las tres. Tienen que cumplirse las tres. O por ejemplo podemos poner todas.
Ahora sí, esto para que haga mi parte verdadera, esta tiene que cumplir, y esta también, y esta también, y ya lo hace. Si esta, de ejemplo, la segunda condición no se cumplió, entonces ya no lo va a hacer aquí, ya va a querer ahora sí en la parte en la que no se cumple, porque la condición del medio no se cumplió. Si ni la del medio ni la última se cumplen, pues menos. Entonces, o por ejemplo, que haya tenido que estas dos condiciones sí se cumplieron, pero la primera no. Entonces, de todos modos, sigue cayendo aquí. La única manera para que se hagan las tres es que las tres condiciones se tienen que cumplir. O sea, puede ser tres, puede ser cuatro, puede ser cinco. Si ahora sí todas se cumplen las condiciones, entonces ahora sí se nos hace nuestro cometido y cae la parte de que sí se cumple. A diferencia de la primera, que si era el OR, con que solamente una de estas se cumpliera, entonces ya lo hacía. Si no se cumple ninguna, pues ahora sí ya cae en el que no. Pero aquí en el AND, puedo dejar así OR y puedo dejar así AND. Pero ahora sí, en el AND tienen que cumplirse sí o sí todas. Y eso es lo que les digo que se puede traducir en español tal cual esto. O puede ser este de aquí en OR, o puede ser este de aquí, o puede ser este de acá, o puede ser este de acá. O en ¿cómo se llama? En la AND puede ser la primera condición, puede ser la segunda, puede ser la tercera. Entonces prácticamente no hay ahora sí ningún cambio. Entonces aquí queda alguna duda, pregunta, cuestión, ¿no? Y pues entonces ahora sí podremos ver el ejemplo si retomamos que habíamos dicho que puede ser sí o sí, las tres sís. Puede ser que en esta sea con lo hemos hecho mayúscula y minúscula. Puede ser que aquí en esta de acá sean las dos mayúsculas. O puede ser que en esta última sean todas minúsculas. Y entonces utilizaríamos siempre el strcmp. Y ahora sí estaremos poniendo los tres casos. Y requerimos forzosamente un OR porque puede ser este sí de aquí, el primer sí que pusimos, o el segundo sí que pusimos, o el tercer sí que pusimos. Entonces prácticamente eso es como lo tedioso ahí. A diferencia de que este de acá, pues no, aquí tendría que cumplirse todas las condiciones de acá. Ahorita podemos ver un ejemplo con AND. Entonces habíamos dicho que si requerimos un OR, su símbolo va a ser, ay, nada más que quiere escribir, este. Y en lo que les digo, ese está al lado a la izquierda de mi tecla 1. Espero que esté igual en su teclado. Y ahora sí, el texto es strcmp para evaluar. Y ahora puedo escribir mi sí en mayúsculas y indico en qué variable está. Está en variable pregunta. Y mi tercera opción, ¿cómo se llama? Que strmp y que la condición sea sí en minúsculas y eso está guardada en la variable pregunta. Entonces aquí ya estoy poniendo tres condiciones. La primera es que sea así con mayúscula y minúscula, la segunda es que sea así con puras mayúsculas y la tercera es que sea así con minúsculas. Recuerdo que strcmp me va a ayudar a evaluar texto. Tengo que indicar qué texto voy a evaluar, bueno, cuál es el que espero tener y en dónde está guardado. Y esto de aquí significa que es OR. Con que una de estas condiciones se cumpla, va a entrar aquí al sí. ¿Puedo probarlo? Si yo escribo sí con mayúsculas, ahora sí lo hace. Porque prácticamente la condición que se cumplió fue esta de aquí. Esta de acá no se cumplió porque este strcmp esperaba una mayúscula y una minúscula y este de aquí tampoco no se cumplió porque este esperaba todas minúsculas. Pero como colocamos un OR, con que uno de estos se cumpla, y en este caso el que se cumplió fue este, va a ser la parte verdadera. Y pues ya ingreso mis números, 1 y 1. Y 1 más 1, 2. ¡Ay, perro! Puedo hacer ahora mi segunda evaluación, que los dos sean minúsculas.
Y prácticamente ahora sí el STRCMP que se cumple es este de aquí. Porque este no cumplió, este esperaba un sí con mayúscula y este esperaba un sí con mayúscula minúscula. Pero el que sí se está cumpliendo es este de acá, porque él esperaba todas minúsculas. Y como sigue con sintaxis de un OR, entonces se va a hacer esta parte de aquí. Y desea sumar dos números, como escribir con minúsculas, me dijo que sí, y ahora ingreso, no sé, 2 más 2. Y 2 más 2 es 4, wow, qué mágico. Y ahora si escribo que no, pues ya no lo hace. Si escribo que no con minúsculas, menos. Si escribo con mayúsculas, pues tampoco. Si escribo, no sé, perrito. Ah, pues no, porque prácticamente las condiciones que valor que pusimos es que fuera que escribiera que sí, ya sea mayúscula y minúscula, que sea mayúsculas, que sea minúsculas. No vamos a poner que el que diga que le dije al huevo que va a poner sí. No, no, hable bien. Ahora sí, entonces de esas son, le dimos al usuario que escribiera el sí con estas tres opciones diferentes de escribir. Y entonces ahora sí estamos utilizando variedad de evaluaciones con lógicas y eso se llama operaciones, evaluaciones lógicas porque está utilizando tres criterios diferentes. Y pues ya ahora sí para terminar veríamos la última parte de ahora sí una operación con un if que sea del tipo AND. Del tipo AND habíamos dicho que requerimos que todas las condiciones se cumplan ahora sí para que funcione correctamente. Y ahorita se me ocurre, voy a dar otra función que también es importante y es muy útil para cuando les piden que determinen si un número es par, si el número es múltiplo del 3, si es números enteros. Antes de iniciar aquí, voy a ver esto y es que ahora sí las funciones las voy a ir sacando conforme vayamos ejemplo y las vayamos necesitando. Entonces, esta función se va a llamar mod. Se escribe ahora sí el número de evaluar. Desde hace rato se me baja la pantalla y no sé por qué. Ujú. Número de evaluar, coma y su divisor. Prácticamente lo que hacemos es dividirme un residuo del número. Si yo escribo mod 2,2, esto me va a dar igual a 0. Porque lo que hace es hacer una división. Coloca el 2, que es el 2 que está aquí, lo coloca dentro de la división. El 2 que está acá lo coloca afuera. 2 entre 2, pues es 1. Y prácticamente como mi residuo de la división es 0. Si yo hubiese colocado, no sé, mod de 5,2, lo que hace es esto, escribe el 5 dentro de la división, el 2 afuera, sabemos que 2 por 2 es 4 y queda como residuo 1, entonces el resto hubiera sido igual a 1. Entonces prácticamente lo que hace es calcular residuos de una división. Si nosotros tenemos ahora sí un número entero, momento. Listo, entonces lo que decía, esto también me va a ayudar a identificar si tengo números enteros y prácticamente haría esto, mod de, por ejemplo, 5,1, esto se sustituiría así, 1 entre 5 pues da 5 y hay un residuo de 0, pero si hubiera sido un versus y hubiera colocado, no sé, de mod 1.2,1, lo que quedaría es esto de aquí, nada más hace 1.2 y da 1, esto se queda aquí como 1 y aquí da un residuo, queda ahora sí un 2. Y entonces esto ahora sí me devuelve el residuo que estaría devolviendo el 2. Entonces ya teniendo en cuenta ahora sí cómo funciona, este mod me va a ayudar a plantear la siguiente situación. Requiero que el usuario indique un número que sea entero y que sea positivo.
Si analizo mis casos, me estás diciendo que requiero ahora sí un número entero y positivo, entonces se me ocurre que voy a utilizar la función mod para determinar mi número. N puedo dejarlo que sea mi número y entero, pues ahora sí voy a colocar aquí un 1. Y en la parte de positivo requiero que mi número sea ahora sí mayor a 0. Ya que dejemos, podemos decir que es igual, mayor o igual a 0. Podemos decir que el número que el 0 es ¿cómo se llama? Positivo, o simplemente podemos dejarlo a secas, ya que ahora sí pues me está diciendo, es un programa, lo que les digo, puede dejar la instrucción muy abierta. Y pues entonces hay de dos: o podemos poner un caso que diga que el número es 0, o podemos dejar nada más que sea igual así, que sea mayor a 0. Y pues yo ahora sí cuando, pues sí, voy a hacer esto, porque si pone 0, pues el 0 no es positivo, tampoco es negativo, el 0 es un neutro. Entonces aquí si pone el usuario 0 ya no se cumple, porque estás poniendo un número neutro en lugar de poner un número positivo o negativo. Entonces ahora lo que les digo, van a tener que evaluar las condiciones a las que van a ser sometidos sus criterios. Y entonces ya tenemos estas dos ideas. Primero, que el número si va a ser entero, tenemos que sacarle el residuo y comparar si es entero. Y la segunda es que sea positivo, pues debe ser mayor a 0. Y vamos a colocar aquí ahora sí un ejemplo. Clear CLC, y podemos poner igual un número, se lo pedimos al usuario. Input, ingresa un número, podemos decirle entero y positivo. Dejamos esto aquí y su punto y coma. Y ahora sí lo que colocamos en esto va a ser un if. If, y ahora sí mi número, bueno, tenemos que colocar que mi mod de n,1 debe ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Vamos a revisar rápidamente otra vez la pizarra acá. Habíamos dicho que cuando son números enteros, prácticamente ahora sí es fueron estos dos últimos de aquí. Si son números enteros, el residuo va a ser igual de 0. Si no son números enteros, por ejemplo 1.2, la parte que está del punto decimal se queda como residuo y entonces me está devolviendo un 2. Entonces yo voy a saber si me va a ser un número entero cuando aquí me esté dando ahora sí mi residuo sea igual a 0. Por eso esta va a ser la condición para que mi número sea entero, que el residuo sea 0. Si mi residuo no es 0, significa que no estoy teniendo un número entero, como fue en el caso de aquí. Entonces esa va a ser mi primera condición. Y la segunda, para colocar mi AND, coloco la sys y requiero que mi número sea mayor a 0. Si eso es correcto, puedo colocar un disp y puedo decir el número cumple con los criterios. Y en caso que no, pues es lo contrario que puse el mensaje de arriba. El número no cumple con los criterios. Y ahora sí termina. Y prácticamente aquí estoy haciendo ahora mi operación AND. Puedo ejecutar esto, puedo dejar toma de decisión y puedo ponerle aquí AND. Ingreso número entero y positivo. Vamos a hacer primero el caso sencillo. Número entero y positivo 5. El número cumplió con los criterios. Si yo hago ahora, se me ocurre que ya no sé, va a ser positivo pero no va a ser entero. 5.5. El número no cumple con los criterios porque aquí está detectando un mod, que esto no está siendo un número entero. Si yo quiero ver eso cómo se comporta aquí, puedo tener aquí el mod, escribo 5.5,1 y esto es lo que les decía, devuelve la parte decimal. Hace rato habíamos puesto aquí en la pizarra que teníamos un mod de 1.2,1. Si yo, si yo escribo mod
de 1.2,1 me devuelve la parte decimal. Pero ahora si yo coloco un mod de un número entero, 5,1, me devuelve 0. Entonces prácticamente está asimilando que si tengo un 0, ahora sí, aquí en la parte de mod, si tengo un 0 es que son números enteros, como aquí lo tenemos. Si no voy a tener un 0, por ejemplo en este que fue 0.2, significa que estoy teniendo números decimales. Aquí en este caso me devolvió la parte decimal, 5.5. Entonces por eso fue mi criterio aquí, que el mod del número que sea, ahora sí, el número que ingrese el usuario con respecto a 1 va a ser igual a 0, significa que voy a tener el número entero. Y la segunda condición es que sea positivo. Aquí en este caso cuando escribimos 5.5, la condición que fuera mayor a 0, o sea que fuera positivo, sí se cumplió. La que no se cumplió fue esta de aquí, porque el escribir 5.5 devolvió esta parte de aquí, 0.5. Entonces, al no cumplirse esta condición, cae acá en este punto, que el número no está cumpliendo los criterios completamente. Ya sea, uno sí lo cumplió que era positivo, pero el que era entero, ese no lo cumplió. La segunda, podemos hacer una prueba que el número sea negativo, pero es entero. Y ahora se está pasando aquí. El número es un número negativo. Pero el mod de menos 2, mod, y podemos dejar aquí menos 2,1, es igual a 0. O sea, lo que les digo, el residuo, si el número es entero, puede tener un residuo de 0. Y prácticamente esta condición sí se cumplió, la del número entero. La que no se cumplió ahora es que no era un número mayor a 0, que quiere decir que era un número negativo. Y puedo hacer finalmente otro ejemplo con números grandes y va a seguir respetando lo mismo. Era un número grande, pero no tenía, era positivo y era entero. Si yo pongo un número grande, le pongo decimales. Aunque sea positivo, no está cumpliendo con la parte del entero porque va a devolver esta parte como residuo. Entonces prácticamente esta es la sentencia de un AND. Tengo que cumplir tanto una condición, tanto como otra condición. Puedo poner aquí tantas condiciones como yo quiera. En este caso pusimos dos condiciones. Hace rato para la toma de decisión con letras pusimos tres. Y prácticamente las condiciones con letras y con números se cumplen. Pueden hacerlo con letras, pueden hacerlo con números. La sintaxis de aquí, de los AND y de los OR, sigue siendo la misma. Lo único que voy a ir cambiando ahora sí que es lo que quieren evaluar. Si ya sea texto o si ya sea que tengan aquí números. Y entonces ahora sí, lo que eso sí no se puede hacer. Y tal vez es ahora sí puede haber mezclas más raras ahora sí de AND y de ahora sí de OR, ahora sí puede haber mezclas muy raras. Podríamos ver un ejemplo ahora sí cuando tomamos clase bien, pero ahorita este es el general y creo que lo único que estaría faltando es cuando utilizan un if else con multiplicidad de casos. Y para eso vamos a ir a esta última parte de aquí. Abro la pizarra otra vez. Y utilizaré una última hoja. Y esto ahí podemos tener ahora sí multiplicidad de casos en los términos que ustedes quieran. Lo que voy a hacer ahorita es manejar un siguiente problema. Problema. Que en una tienda se va a pagar un producto. Pagar un producto. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Si el producto es menor a 100 pesos, menor a 100 pesos, vamos a tener que añadir un 8% de IVA. Añadir 8% de IVA. Si el producto es igual o mayor a 100 y que sea menor a 500, va a haber un bono del 5% de descuento en la próxima compra. Descuento en, ahora sí, próxima compra.
Y para finalizar, si es mayor o igual a 500, vamos a tener un descuento del 8% al pagar. Descuento del 8% al pagar. Y no solo hay que decir esto, pagar un producto, pues aquí tenemos que pedir el monto a pagar. Ay, escribió como Chems, monto a pagar. Y este programa tiene que hacer los cálculos. Tiene que hacer cálculos. Cálculos. Ok. Entonces ya teniendo ahora sí el planteamiento de esto, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que hacer pagar un producto, tenemos que pedir el monto y aparte de ese monto tenemos que escoger lo siguiente. Si es menor a 100 pesos, añade un por ciento 8 de IVA, igual o mayor, mayor a 100, igual o mayor a 100, este es menor a 100. Este puede ser 99.99 y entra en el primer caso. Pero si ya es 100, entra aquí en el segundo caso. Igual o mayor a 100 y menor a 500. En este igual se queda 4.99. Pero aquí si es 500 ya no entrará aquí. Entra en el tercer caso mayor o igual a 500. Entonces ahora sí. Y en este caso si es mayor o igual a 500 va a ser un descuento del 8% a pagar y del segundo un 5% de descuento en próxima compra. Entonces vamos a ver cómo sería esto. Voy a hacer nada más un gráfico para tener una imagen visual. Podemos decir que los montos a pagar van desde 0 pesos y vamos a tener un monto aquí de 100 y aquí de 500. En este caso el primer, y esto nada más es para ilustrar de manera gráfica. Dice que si es menor a 100 pagar un 100, añadir un 8%. Y entonces va a entrar esto de aquí, hoy. Va a entrar esto de aquí, pero no va a tocar el 100. Y este va a ser mi primer caso. Añadir un 8% de IVA. El segundo caso, igual o mayor a 100 y menor a 500. Entonces vamos a tener que dice va a estar aquí. Mayor o igual a 100, ahorita marco el igual. Y menor a 500. Entonces quiere decir que este sí se va a parar aquí en 100. Pero no va a tocar a 500, es lo que digo. Si se va a quedar en 499, simplemente ahí se va a quedar. Y el último caso, mayor o igual a 500. Entonces prácticamente aquí ya sería de 500 y pues, al infinito, lo que quiera pagar bueno, lo que tenga que pagar el usuario, pero este va a tocar desde 500. Y entonces ahora sí ya tendría marcadas mis fronteras. Va a ser de 0 a menor de 100 pesos, o sea, puede ser 99.99, pero al fin y al cabo se va a quedar aquí en la zona verde. Si ya son 100 pesos, cae en el segundo caso. Mientras desde los 100 pesos exactos hasta que se quede igual a los 499, porque esta sí está la condición igual o mayor a 100, igual o mayor a 100, entonces va a tocar aquí el 100 y menor a 500, que quiere decir que no va a llegar ahora sí hasta 500, se queda hasta 499. Y el último caso si lo dicta mayor o igual a 500, mayor o igual a 500 y 500, ahora sí vamos a tocar aquí desde 500, ya vamos a empezar a pagar, ahora sí un descuento del 8%. Ahora sí que si un güey va a pagar 498 y dice, ay, yo quiero ahorita el descuento de una vez del 8%, pues que le eche unos chiquilitos, le eche un chiquilito de 2 pesos y ya 498 ya son 500, entonces ahora sí ya puede aplicar su descuento del 8%. Porque así se queda en 499 y diga, es que son 499, no, joven, tiene que ser o ser ahora sí mayor o igual a 500, si no, no le puedo hacer el descuento. Y esto ahora sí se aplica en la vida real y a veces si hay costos, yo luego que también es en las tarjetas de crédito, en los intereses y debes hacer pagos y ahora sí te piden la tarifa, pero tienes que tú poner la atención desde cuándo va a aplicar ahora sí, el costo que sea mayor que tú vas a dejar, tú vas a pagar, por ejemplo, 500 y tal vez la regla, no es el ejemplo de aquí, que tal vez la regla diga, no, es que debe ser pagos mayores a 500 y el tuyo es de 500, no entra ahí el pago. Entonces, o sea, sí se ven cositas, pero realmente a veces no les ponemos atención. Y esto es lo que podría ser una de esas cositas de aquí.
Bueno, así un ejemplo de esos. Voy a hacer el código. Y este va a ser mi tercer ejemplo. Ya sé, mis cajones base. Y puedo poner aquí como título sistema de pago. Y puedo poner aquí una M de monto. Y le digo que es un input porque voy a solicitar ese monto. Le digo ingresa la cantidad a pagar. Y si quiero, porque soy mamón, le digo que en pesos mexicanos. Y listo. No pongo el apóstrofe, este apóstrofe ese, no, porque no voy a escribir un texto, voy a recibir un número. Entonces ya tengo el monto a pagar y ahora sí va mi primera condición. Que if, y en este caso aquí voy a meter algo curioso. Sabemos que para pagar va desde los 0 pesos, ¿no? Nunca he visto que alguien que pague menos 10 pesos. No mames, ese no es menos 10, es como si tú en la tienda te tuviera que dar menos 10, te tuviera que dar 10 pesos. Entonces la primera condición va a ser que, ¿cómo se llama? Que sea, no sé, mayor a 0 pesos, porque también si va a pagar 0 pesos, pues ya salte, ¿no? ¿Qué haces aquí? Podemos, está bien, vamos a poner que sea monto, que sea mayor o igual a 0 pesos y mi condición que sea monto, que había dicho que se va a hacer cuánto y menor a 100 pesos y menor a 100. Entonces le indico, le puedo indicar al usuario, se tiene que pagar un 8 por, 8% de IVA. Bueno, mayúsculas. IVA. ¿Cómo calculo el IVA? Puedo dejar así mis siglas tal cual. IVA es igual. Sí, puedo hacer esto como regla, como el porcentaje en fracción o dividirlo entre 100. Y en este caso yo sé que el IVA voy a sacar mi monto por, y lo que les digo ya puede ser por .08, que ese es mi 8%. O si no me sé las fracciones, manejo ahora 100 porcentaje, 8 entre 100, y es lo mismo. Y puedo poner ahora sí MF, que puede ser monto final, va a ser mi monto más mi IVA. Y aquí ya estoy haciendo la operación. Y puedo poner un fprint, fprint f. Y esto ahora sí ya es presentación, porque ustedes pueden presentarlo como ustedes quieran. Yo siempre acostumbro a dejarlo que sea una presentación formidable y que diga al maestro, no, pues sí se entendió, que va a decir, ¿qué pedo? Me diste el resultado y no le pusiste formato, no salió nada, nada más decía 23, ¿qué? 23 perras, peras, manzanas, patos, zapatos, no sé qué, 23 qué, entonces ya tiene que ponerle ahora sí el formato para que se vea presentable su trabajo. Y entonces se me ocurre, puedo dejar IVA y que sea igual, le pongo el signo de pesos. Y se me ocurre que esto lo voy a poner con números decimales por ciento 0.2f. Y luego le puedo poner así en XN. Y se me ocurre adelante total. Y que sean igual y otro por ciento 0.2f. Y mi salto de línea, porque no tiene salto de línea mi f'f. Ahora, sustituciones. ¿Qué voy a sustituir aquí en este primer porcentaje? 0.2f, utilicé un f que es con decimales y este 0.2 estoy indicando que voy a utilizar dos decimales. Y entonces lo que voy a sustituir aquí es la variable de IVA. Entonces inmediatamente aquí afuera de las apóstrofes y con una coma escribo IVA. Coloco otra coma porque me está faltando otro porcentaje, otro 0% 0.2f, que es igual a su número con dos decimales. Y en este caso voy a poner mi variable que es monto final. Monto final. Y ya ahí simplemente con eso queda mi primera opción. La segunda opción había dicho que es esto de aquí, igual o mayor a 100 pesos y menor que 500. Puedo hacer esto de aquí, que mi monto sea mayor o igual a 100
Y mi segunda condición es que mi monto sea menor a 500 pesos. Y le puedo poner un disp. Se tiene un descuento de ¿cuánto? Del 5% en la próxima compra. El 5% en la próxima compra. Y puedo poner aquí que se me ocurre una de descuento que es igual. Y va a ser mi monto por .05. Que es lo mismo que si yo hubiese escrito por 5 entre 100. Entonces ese va a ser mi descuento y se lo puedo mostrar al usuario. F'F le digo descuento igual a, le pongo pesos. Ya creo que aquí no le puse pesos. F y aquí MXN, que son pesos mexicanos. O sea, ustedes ya es la presentación que quieren darles. Aquí puedo dejarle pesos ahí. Pesos y por ciento 0.2 F. Y aquí MXN. Mi salto de línea que no lo tiene. Ahí. Aquí y afuera de esto, como nada más tengo un porcentaje, voy a sustituir una variable que en este caso es de mi descuento. ¿Hay algún problema que deje el signo de pesos, luego por ciento 0.2 F juntito? No hay ningún problema. MATLAB ya sabe que este es ahora sí una sintaxis que va a indicar que ahí se van a sustituir variables. Y mi último caso, el CIF. Y había dicho que mi monto sea mayor a 500. Mayor o igual a 500. Sí. Mayor o igual a 500 y en rojitos. Y había dicho que sea mayor o igual a 500. Y puedo decir al usuario que se ganó un descuento del 8% al pagar. Descuento del 8%. 8% al pagar. Y puedo utilizar la misma D, ya que no hay problema. Si aquí yo utilicé una D y aquí puedo utilizar otra. ¿Por qué? Al fin y al cabo recordamos que son casos. Y al final o hace este caso de aquí, o va a hacer este caso de aquí, o va a hacer este tercer caso de acá. Nunca va a ser dos casos al mismo tiempo. Así que entonces esta de, si yo la ocupé aquí arriba, puedo ocuparla aquí abajo, porque ya sea que hace la de aquí arriba, o hace ese caso que está ahí en medio, o va a ser este tercer caso. Pero nunca va a ser los dos al mismo tiempo. Entonces esa variable de la puedo volver a ocupar. Y puedo decir que el descuento va a ser igual al monto por 0.08. Y entonces ahora sí puedo hacer una impresión de resultados. ¿Cuánto va a pagar el usuario? Abro mis apóstrofes, le digo descuento, igual a, le pongo el signo de pesos porque soy mamón. 0.% 0.2 F MXN y dejo unos espacios y le digo ahora sí, total, igual, y otra vez el signo de pesos, por ciento 0.2 F y MXN. Y al final mi salto de línea porque no tiene salto de línea. ¿Qué variables? Miren que nos faltó. Porque esta D es el que trae el descuento y ese se va a sustituir aquí. Pero y el total a pagar, pues no lo he calculado, nada más calculo un descuento. Entonces se me ocurre que igual voy a utilizar MF. Aunque ya la tenía aquí arriba, no hay problema. Esa MF se utiliza en el primer caso. Y esta se va a utilizar para un tercer caso. Ya hay de dos, o se hace el primer caso o se hace el tercero o el segundo. Entonces no hay problema, se utiliza otra vez ese MF de monto final y prácticamente el monto final va a ser el monto inicial menos el descuento. Porque prácticamente aquí estoy descontando esto de aquí, ya le había dicho que descuento un 8 y si yo le pongo un más, pues se va a sacar de onda porque le dije, ¿qué pedo? Se ganó un descuento y se lo estoy sumando. Entonces ya es un descuento final y ahora sí ya lo tengo aquí. Entonces ya puedo poner monto final y va en mayúscula. Y aquí puedo cerrar con un end. Pero se preguntarán,
que hace rato les dije que prácticamente esta instrucción era redundante, porque yo lo puedo haber dejado así. Nada más un else, ya que si no fue el primer caso o fue el segundo caso, y si no, pues es el tercero, y el tercero se puede creer así a secas. ¿Por qué yo dejé esto de aquí? Porque yo contemplé un cuarto caso. Ven que aquí teníamos nuestro gráfico. ¿Qué hubiese pasado si el usuario hubiese puesto un monto negativo? Y es lo que me paraba aquí, que hubiera puesto -100. Entonces pasa que tendremos un usuario muy torpe y ¿cómo va a pagar -100 pesos? Entonces o puede pagar de 0 a 100 o de 100 a 500 o más de 500. Pero ya este de aquí, pues ¿qué onda con el usuario? Porque escribió un monto negativo y debería de haber escrito un monto positivo. Pues entonces eso se soluciona así. Si no puso ni la opción ni el caso verde, ni el caso azul, ni el caso rojo, entonces puedo decirle, puedo yo decidir. Si no puso ni fue de 0 a 100, de 100 a 500 o más de 500, pues entonces quiere decir que puso un número negativo y entonces puedo nada más indicarle que escribió un monto incorrecto. Ahí. Y un else y this nada más así. Monto incorrecto. Porque quiere decir que escribió un número negativo. Podemos verlo ahorita mismo en vivo y a todo color. Vamos a ejecutar, como no lo hemos guardado. Podemos poner toma de decisión. Y aquí le pondré múltiples casos. Le doy guardar. Ah, miren qué pasó. Le borré la extensión. Si sale ese cuadrito es que está mal guardado. Y de seguro yo borré la extensión. Toma de decisión. Vamos a ver si la borré. Ya no sé escribir. Múltiples casos. Sí, la había escrito mal. Ay. Y puedo ejecutar. Ya sale mi texto de bienvenida, sistema de pago, ingresa la cantidad a pagar, puede ingresar 50 pesos. Se tiene que pagar un 8% de IVA 4MXN, total 54. Vamos a ponerle presentación aquí porque no le pusimos el signo de pesos. Y acá también. Entonces vamos a ver otra vez. He dicho que eran 50. Y es lo que les digo, nada más salen presentaciones. IVA 4, que dice que es 4 pesos, total 54. Vamos a ver si sí es cierto. Que son 50 por 0.08. Sí. Aquí la calculadora dice que son 4 pesotes. Si yo quiero pagar, no sé, 100 pesotes, dice que voy a tener un descuento del 5% para la próxima compra. Entonces ya está cayendo aquí en el segundo caso. Y eso porque aquí está indicado que si es mayor o igual a 100. Por eso ya lo está haciendo. Si yo hubiera puesto 99.99, de todos modos tendría que pagar un 8% de IVA porque eso es menor a 100. Pero ya cuando ahora sí escribo 100, y ahora me dice que hay en el segundo caso y que tengo el 5% de descuento. Si hago de 200 pesos, un 5% de la próxima compra, descuento son 10 pesotes. ¿Y cuál era nuestro último caso? Que si era mayor o igual a 500. Si yo escribo 500, me indica que hay ahora sí en el tercer caso. Dice descuento del 8% a pagar. Aquí sale el mensaje. Me dice descuento que es de 40 pesos. Total 460. ¡Ay, perro! Descuento mucho. A ver. 500 por 0.08. Y mira, 40 pesos. Y ahora sí, 500 menos 40. 460. Quisiera que esta tienda exista para ir. Si le pongo que son 1500,
descuento del 8% a pagar, descuento 120 pesos y vas a pagar 1380. Prácticamente no sé qué te está regalando, pero son 120 baros que te va a devolver. Y entonces lo que habíamos dicho. Y si el usuario, tenemos un usuario muy torpe que escribió 150, monto incorrecto. Entonces, pues, ¿qué pedo? ¿Por qué escribió un número negativo? Si yo no le hubiera puesto esto, lo voy a cortar ahorita. O lo hago comentario, como yo quiera. Si quiero lo hago comentario, más en corto. Ahora sí, si yo le pongo menos 85, pues no hace nada en mi programa, se queda así. Ay, ¿qué pedo? 85. Si pone 0 pesos, dices que tienes que pagar un por ciento de 8% de IVA. Y entonces, ¿qué pedo? Vas a pagar tu IVA es de 8 y tu IVA es de 0 pesos y vas a pagar 0 pesos. Entonces ahora sí les digo, pues es prácticamente como les quieran dar presentación. Si lo dejamos mayor a 0, monto ingresa la cantidad a pagar 0, pues no va a hacer nada, porque ahora sí ya le quitamos el igual. Pregunta M es menor o igual a 0, pues no. Y tan solo ya con esta que no se cumplió esta condición, pues ya no se hizo ningún caso. Entonces por eso yo consideré aquí una cuarta opción. Si el usuario escribe 0 pesos, monto incorrecto, pues ¿por qué vas a pagar 0 pesos? Que compraste nada y todavía dices que vas a pagar. No, pues ahí estás mal, chavo. Si pone menos 5000, ay, pues como menos 5000. A lo mejor tú quisiste decir 5000. Entonces ahora sí, ya tenemos un descuento y dice, ay, perro, le descuento 400 pesos. Entonces ahora sí tenemos un sistema de casos. Y es lo que repito, ahora sí esto prácticamente lo vamos a ir ocupando cada rato. Creo que considero yo que se ocupan más los números, ya sean ahora sí con AND, múltiples casos o con OR. En este caso fue un OR de letras, seguiría la misma lógica si fuera de puros números. Y pues ahora sí las tomas de casos se van a ir, pueden acomplejar, puede que no. Y yo digo que es cuando se complementan, es cuando ya tenemos ciclos y tenemos matrices. Matrices ya las vimos, ciclos todavía no, y es que ahora sí ya empieza a correr cuando una matriz la sometemos a un if o un vector lo sometemos a un if y tenemos que evaluar cada uno de sus términos para poder hacer esto correctamente. Entonces, como no podemos meter una matriz así de golpe, tenemos que evaluar elemento por elemento. Y entonces es donde se pone a veces lo interesante. Y pues ya, ahora sí sería terminaría las clases de la semana y prácticamente la otra semana ya iniciaremos con ciclos y con temas más pesados. Reitero, los que quieran continuar con el curso deberán ya empezarse a realizar el pago y pues como no tuve alumnos para el sábado, por eso no hay una clase de que dure ahora sí las 5 horas para el sábado, porque prácticamente lo que iba a trabajar el sábado son los mismos temas que se trabajaron entre semana. Así que ya estarían todos. Entonces, si quieren continuar, mándenme un mensaje, les hago el registro oficial y ya. Las clases ahora van a ir subidas a Drive y solo con correo que me hayan dado para registrarse podrán ser consultadas. Y pues ya, esto sería todo por hoy. Toma decisiones. Nos vemos la siguiente clase.